¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día, jornada del día jueves. Pasó la esperada presencia del jefe de gabinete Manuel Adorni en el día de ayer, y me parece que contra casi todos los pronósticos la sesión terminó, el encuentro, como podían aguardarlo o esperarlo los pocos optimistas, porque se hablaba mucho de la posibilidad de alguna interrupción de todo lo que tenía que ver con justamente la presencia del jefe de gabinete, y quedan básicamente dos temas centrales. Vamos a desarrollar todo lo que pasó, pero esencialmente hay una definición contundente de Adorni diciendo no voy a renunciar. Y por otro lado, lo que señaló Germán Martínez, titular del bloque de diputados de Unión por la Patria, en su participación, indicando que él no estaba de acuerdo, o el bloque opositor no estaba de acuerdo con esta presencia de Adorni, y que iban a ir por la posibilidad de una futura interpelación al jefe de gabinete con moción de censura, que habrá que ver cómo se puede construir esto, depende de los números de las minorías y mayorías. Pero hay un montón de temas, los vamos a tratar acá, así que comienzo saludando primero a ella. Caro Ramos, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen jueves. Bueno, el día después, ¿no? Sí. Pasó la tan esperada presentación de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados en una sesión bastante controlada, ¿no? Sí, exactamente. Y en esto hay que decir que los bloques de la oposición de alguna manera cumplieron con ese objetivo de que la sesión llegara a término. Cuando vos preguntabas, Pato, una vez finalizada la sesión, cuál era el balance o el sabor que les quedó del evento, todos coincidían en celebrar que la sesión haya terminado con Adorni ahí sentado. Y esto lo digo porque muchos diputados tuvieron que morderse la lengua, ¿no? Y no preguntar todo lo que querían preguntar, o no hacer todo lo que querían hacer, no ir con toda la artillería pesada para que la jornada no se terminara desmadrando. Así que desde ese punto de vista todos coinciden en destacar que la sesión haya terminado acabadamente. Eso por un lado. Sí. No, y te voy a preguntar, para después, Ramos, te voy a preguntar, porque está claro, bueno, obviamente Germán Martínez por el peronismo pide la renuncia, estuvo muy crítica a la izquierda, pero te quiero preguntar por toda la avenida del medio, porque prácticamente el PRO no preguntó, otros aliados del gobierno preguntaban por temas muy puntuales, pero que no movían el amperímetro, así que te voy a preguntar por 50, 60 diputados que, pudiendo ir duros contra Adorni, estuvieron cuidadosos, así que lo tratamos en un ratito. Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Buenos días, Pato, para vos, para Caro. En un rato vamos a repasar algunas definiciones de datos, básicamente, y con precisión de lo que justamente vino a hacer Adorni, que fue la presentación del informe de gestión. Y también me quedo, Pato, con el testimonio de algunos diputados posterior a la sesión, y también dentro de la sesión, en el medio de que se iba desarrollando, sobre las expectativas que había sobre la presentación de Manuel Adorni, que por lo que dijeron, bueno, lógicamente muchos diputados de la oposición, o algunos, no había tanta expectativa, y que eso cumplió un poco con la misión que después terminaron viendo dentro del estrado. Estamos. Si alguno esperaba, me parece, verlo al jefe de gabinete complicado, acorralado, bueno, eso no pasó. Hay un sistema, leyó permanentemente con mucha meticulosidad todo lo que decía Adorni, había cuartos intermedios, las preguntas se agrupaban de a 4 o 5 diputados, no había un ida y vuelta permanente. Esto es, si nos preguntase a los que estábamos mirando esto, tal vez estuvo más incómodo en algún momento en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno que en la sesión de ayer. Adorni, desde ese punto de vista, me parece que deben estar más o menos cumplidos. Vamos con los títulos. Esto es Orden del Día. Dale. Informe de gestión del jefe de gabinete. Manuel Adorni se presentó por primera vez frente a diputados. Compartió datos Adorni sobre la gestión de gobierno. Un tema hipersensible, lo que está pasando con la industria textil, tal vez la más afectada por la importación china.
El próximo martes se van a reunir las comisiones de comercio y pymes, pequeñas y medianas empresas, con invitados del área textil. Y vamos a lo que es la primera participación del jefe de gabinete, que habla en este tramo de lo que él considera, o el gobierno considera, el camino de la reconstrucción. Adorni, a ver. Sabemos que algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos. Ese retraso en nuestro camino de la reconstrucción se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con notoria crudeza durante la segunda mitad del año pasado: la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral. El riesgo país se disparó impulsado por las amenazas de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas. Se dolarizó un 40% de la base monetaria, en lo que constituyó una de las corridas más importantes de los últimos años. Y a la par, las tasas de interés se quintuplicaron, estresando al límite la situación crediticia de familias y empresas. Esto trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos. Como si esto fuera poco, la oposición se dedicó a operar financieramente en contra del gobierno y a impulsar leyes en el Congreso de la Nación con el único propósito de romper el equilibrio fiscal. Que no queden dudas, fue un plan deliberado, sistemático y golpista, orquestado milimétricamente por el kirchnerismo. Orquestado milimétricamente por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación que hoy son financiados por los que quieren volver al pasado, es decir, los que quieren volver al año 2023, al gobierno de Alberto Fernández. Hoy todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos desvió un centímetro de nuestro camino. Como dijo el presidente Milei, nuestro norte es innegociable y eso es algo que nos distingue de cualquier otro gobierno precedente. Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando. Bueno, se veía en pantalla la imagen del presidente Javier Milei, también de Karina Milei, de otros ministros. La mayoría de ellos se retiró cuando terminó la exposición de Adorni al cabo de la primera hora. Esto comenzó 11 menos cuarto, habrá terminado 12 menos cuarto aproximadamente. Se quedó sí Diego Santilli. Estamos con Caro Ramos y más datos en un ratito, pero antes, segunda intervención de Adorni. A ver. Se cortaron las asignaciones de privilegio para el presidente de la Nación y la vicepresidente. Se inició la evaluación general de conocimientos y competencias. Se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más conocido como INADI. Se reestructuró la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy conocida como ARCA. Se eliminaron 29 fondos fiduciarios y se terminó con los privilegios hereditarios en el empleo público. En este sentido, ya le encomendé a todos los ministerios reducir adicionalmente 2% del gasto corriente y 20% del gasto de capital. Además, en los próximos meses, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene la misión de reducir estructuras en organismos descentralizados. Cada recorte en el Estado es más prosperidad futura para los argentinos. Bueno, y en esto que es un resumen de la gestión del Ejecutivo desde que asumió allá por diciembre del 2023, ahora lo que dice el jefe de gabinete sobre el tema aerolíneas, YPF y aguas y saneamiento urbano. A ver, 3 definiciones y estamos con más datos de Carolina Ramos. Hablando de solucionar conflictos iniciados por gobiernos anteriores, debimos afrontar el juicio por la expropiación de YPF.
Fruto del trabajo de esta gestión, la República Argentina obtuvo un fallo favorable histórico en la justicia norteamericana, lo que nos permite ahorrarnos 18.000 millones de dólares. Para tomar dimensión del logro alcanzado, el fallo revertido fue el más grande contra un Estado soberano en la historia de los Estados Unidos, el segundo en la historia teniendo en cuenta todas las jurisdicciones y el quinto más grande de la historia si se tienen en cuenta los litigios contra privados. Mis felicitaciones a la Secretaría Legal y Técnica, liderada por María Ibarzábal, a la Procuración del Tesoro, con Sebastián Amerio a la cabeza, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, conducido por Pablo Quirno, al Ministro de Economía, bajo la dirección de Luis Toto Caputo, y a todo el equipo de gobierno que estuvo trabajando durante más de 2 años para hacer hecho esto realidad. Muchísimas gracias. Por primera vez, desde su reestatización en 2008, Aerolíneas Argentinas no recibió ningún peso del Estado. Hasta la llegada de este gobierno, la empresa le costó a los argentinos más de 8.000 millones de dólares en transferencias directas del Estado. Además, también por primera vez desde 2008, la compañía va a incorporar 18 nuevos aviones a su flota, utilizando exclusivamente fondos propios, es decir, sin recurrir a los recursos de los contribuyentes. Por su parte, Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, conocida como AISA, culminó el año pasado con superávit después de 17 años. La compañía pasó de un déficit de 1.050 millones de pesos en 2023 a un superávit neto de 237.000 millones de pesos en 2025. Por supuesto, ya no se compran más camionetas con sobreprecios ni se sponsorean eventos de intendentes amigos. Te hago una pregunta, Ramos. Vos que Sí. hablaste con mucha gente cuando esto terminó. La oposición, en ese arco que va desde el peronismo, la izquierda, Encuentro Federal, ¿cómo estaban? ¿Estaban conformes o quedaron con gusto a poco después de Adorni? Las dos cosas. O sea, estaban conformes por esto que decía al principio respecto de que la sesión no se salió de su cauce. Desde ese punto de vista lo celebraban. Pero a su vez es cierto que Adorni no respondió todo lo que pretendía la oposición, que también es debatible si este era el ámbito para que lo responda, ¿no? Pero a ver, todas las preguntas más incómodas, vinculadas sobre todo a algo que no explico, que es cuál es el origen de su patrimonio, ¿no? Porque acá lo que se está cuestionando no es los viajes en sí mismos, por Claro. supuesto que tiene el derecho. Donde él mostró una resolución judicial en el caso del viaje a Estados Unidos. A ver, sí. Ahí tiene un aval judicial, pero las otras son las preguntas Hay varias pendientes. aristas. Sí, A ver, por ejemplo, en el caso de la participación de su esposa claro. en el viaje a Estados Unidos, esa causa ya fue archivada y Que cerrada. fue la que más mostró, claro. Que fue eso lo primero que dijo, ¿no? Sí. Cuando habló del tema. Después tenemos el tema conflicto de intereses y presunto conflicto de intereses y dádivas. Hay ahí una cuestión con los contratos De con Canal la 7. TV pública, exactamente. Y después está el tema de los bienes, que Claro. es, creo yo, donde se pone más el foco. En ese caso, lo que dijo Adorni es que hay una parte de las declaraciones juradas que tiene carácter reservado Sí. y que la información en todo caso la va a brindar en ese marco y ante la justicia. Sí. Con lo cual la oposición, a ver, no se llevó ninguna revelación No. que cambie el curso de los Y acontecimientos. había un tiempo en el manejo de todo lo que era la presentación de Adorni que Sí. es no favorable a Adorni, es favorable al jefe de gabinete cualquiera que sea. Porque no es que le preguntan A y Adorni tiene que responder de inmediato sobre lo que lo están inquiriendo. Son un conjunto de preguntas en diputados que van 5, 6. Ya cuando va el quinto te olvidaste lo que preguntó el primero. Terminan la serie, hay un cuarto intermedio, se enfría todo y cuando se retoma
y el énfasis que tenía aquella pregunta ha quedado desvanecido en el aire. Eso Sí. es lo que pasa. Esa es la diferencia, Claro. Pato, y Gonza seguramente coincidís, entre un informe de gestión y una interpelación. ¿no? Exactamente. Un informe de Sí. gestión tiene un formato siempre favorable al jefe de gabinete, donde siempre queda bien Totalmente. parado, no solo Adorni, No. sino todos sus antecesores. Una interpelación te implica un ida y vuelta. Ojo, porque al final, hay Sí. mucho para hablar del tema, pero al final vieron que Germán Martínez planteó que ellos van a ir Sí. por la interpelación con la moción de censura, Sí. ¿no? Entonces ahí Adorni Y ojo dijo... que con 129 diputados nos alcanza, dijo. Sí, Sí, es cierto. Y ahí Adorni dijo, las veces que me llamen estoy dispuesto a ir. Sí, ahora vamos con las definiciones del jefe de gabinete, termino esta Sí. idea. Con lo cual, por lo menos a una interpelación, Adorni Sí. dijo que estaba dispuesto a ir. La moción de censura, por supuesto, es otro artículo y otro Sí, cantar, ¿no? totalmente. Estamos hablando ahí de la destitución, pero a una interpelación dijo yo vengo. Del corrimiento, sí. Exactamente. Bueno, acá traemos algunos títulos, ¿no? Algunos lo veíamos en los recortes que transmitimos recién, pero vamos a repasar. Son 5 definiciones A ver. que dejó, sobre todo Pato en el informe inicial. Viste que él leyó, más de una hora duró Sí. ese informe inicial y ahí es donde dejó las principales definiciones, ¿no? Una fue esta, que tiene que ver con la coyuntura económica, que es: ya pasamos la peor parte de la tormenta, las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. Acá abro un paréntesis. El gobierno sigue echándole la culpa a muchas cuestiones económicas a lo que sucedió en el Congreso el año pasado. Sigue culpando al Congreso por las leyes que aparentemente, según su versión, atentan contra el déficit Financiamiento fiscal. universitario, discapacidad y demás. Toda la efectivamente. responsabilidad Sí. la cargan sobre el Congreso. Ese discurso sigue más vigente Sí, que nunca. sí. Y agrego, la actividad económica está mejorando. Sí. Esa fue una de las definiciones. Vamos a la próxima, que está vinculada a esta. Dice: todavía queda muchísimo camino por recorrer. Y acá algo muy fuerte, Pato. Sabemos que este trabajo está lejos de estar terminado y también sabemos que algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos. Que es un poco lo que se le achaca al gobierno en cuanto a poner el ojo en la macroeconomía, pero que esos resultados no se terminen trasladando a la vida cotidiana de También de la se puede sociedad. interpretar como vamos bien, dame 4 años más. Y sí, Exactamente, claro, exactamente. exactamente. Es Sí. un recién arrancamos, siempre Sí. está el tema de la referencia a la Sí. herencia recibida y demás. Y acá, bueno, nos vamos a meter con lo que la oposición más le interesaba, que es la investigación judicial sobre su patrimonio y viaje, ¿no? Lo que dijo acá, antes de ir a la frase, fue interesante, Pato, porque nadie esperaba que en el informe inicial hiciera referencia a ese tema. Todos creíamos Eran que... informes de gestión. Claro, que el informe iba a estar abocado solamente a la gestión y que luego, cuando la oposición le preguntara, respondiera. Bueno, ahí la estrategia claramente fue adelantarse a las preguntas de la oposición, de modo tal de abrir el paraguas y ya dejar el tema cerrado, ¿no? Desde un principio. Entonces lo que él dijo fue: esta es la definición más fuerte, ¿no? Han sacado conclusiones equivocadas, no cometí ningún delito y lo voy a demostrar, lo voy a probar, perdón, en la justicia. Es lo que dijo el jefe de gabinete. También otro tema que le preguntaron, y vamos a la próxima imagen, es el caso Libra. A ver, claro. Acá lo que dijo es: no hubo ningún acto de gobierno relacionado con el proyecto Viva la Libertad o la moneda Libra. Acá lo que buscó Adorni es desligar a lo que tiene que ver con la gestión respecto de la actitud que tomó el presidente con el lanzamiento de la cripto. ¿Por qué se lo señala a Adorni en el caso Libra, Pato? Por ejemplo, porque Adorni estuvo presente, ¿se acuerdan? En el evento del Tech Forum, Sí, que fue en octubre de Totalmente. 2024. Sí. Y ahí en primera fila estaba Estaba, Adorni, sí. en ese momento como vocero. Y ese fue como, digamos, el evento fundacional sí. que derivó después en el lanzamiento del token. Ahí fue donde Milei conoció a Nobel y donde se empezaron a contactar con los empresarios cripto. Entonces, por eso se nos señala a Adorni. Y también, ojo, porque hay versiones periodísticas que marcan que Adorni
estaba en la Quinta de Olivos el día que Sí, Milei, el 14. la noche mejor que Milei tuiteó. El 14 de febrero. Pero bueno, en efectivamente. definitiva no aportó ningún dato nuevo respecto No. de este tema. Y la última, Ahí había muchas preguntas de Ferraro en ese tema. obviamente Sí. porque fue el presidente de la Como comisión presidente, investigadora. Y también de Sabrina Selva, creo que Sí. le preguntó sobre Sí. el tema. Y la última, vinculada al presupuesto universitario, dijo, acá muchas preguntas sobre el presupuesto universitario Sí, hubo. hasta del peronismo. Me llamó la atención. Generalmente es un tema de la Unión Cívica Radical, pero acá la había Cámpora preguntando por el Sí, tema. Lucía Cámpora, Sí. que tuvo un cruce ahí en redes sociales, estaba viendo con el subsecretario de Políticas Álvarez. Universitarias, que es muy filoso, un funcionario muy picante. También, por ejemplo, Mariela Coleta, que viene También, del sector por eso. universitario, exactamente. Hay una marcha, entre paréntesis, federal para el día 12 de mayo. Y ayer hubo paro también de docentes. Sí, muy caliente está el clima Sí. con eso. ¿Y qué dijo Adorni? El Congreso sancionó una ley que dispone gastos sin prever sus fuentes de financiamiento. No se trata de falta de sensibilidad y voluntad, sino de equilibrio fiscal. Un Adorni que lo hizo con énfasis, lo hizo con mucha claridad, pero que leyó absolutamente todo, desde las cuestiones más técnicas hasta las más personales. No se movió una letra de lo que estaba escrito. 11 de la mañana, 23 minutos. Esto es Orden del Día. Venimos con el señor Solá Berrieta en un ratito. Dale vos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Bueno, en un rato estoy con Caro Ramos otra vez preguntándole qué pasó con el sector que está en la Avenida del Medio, diputados provinciales, cordobeses, santafesinos, Encuentro Federal, por qué el comportamiento fue, por lo menos llamarlo, cauteloso, cuidadoso con la figura del jefe de gabinete. Y ahora, Gonzalo Solabarrieta, Placas. Cuente, Gonzalo. A ver. Bueno, Pato, traje algunos datos concretos de lo que dejó ayer, básicamente el informe de gestión del jefe de gabinete, que generalmente siempre tiene 60 minutos o se estima aproximadamente 1 hora de lo que iba a hablar. Adorni ayer se extendió un poco más, esa es la realidad, habló un poco más de 1 hora,
Cámara y después empezaron los bloques a hacer, bueno, sus expresiones y también sus consultas. Es la primera vez justamente que Manuel Adorni como jefe de gabinete, recordemos él comenzó su carrera política con el Gobierno de la Libertad Avanza como vocero presidencial y después apareció en esta figura del jefe de gabinete de ministros tras la salida de Guillermo Francos. Como dice el artículo 101, tiene que venir una vez alternadamente al Congreso, al diputados y al Senado. Recordemos que es el jefe de gabinete número 22 en la historia de la República Argentina, un dato también a tener en cuenta, y fueron 132 los diputados que estuvieron presentes para dar el quórum y el comienzo de la sesión. ¿Por qué, perdóname, por qué tan poco, che, que había problemas? Digo, son 257, ¿quiénes no venían? ¿Los opositores, los propios? Digo, Si uno querés vio que Marcela Pagano dijo, no, yo voy a presentar una denuncia a tribunales, pero ¿por qué poca gente? He visto Mira, más. te puedo dar un dato de Sí. un ausente que hubo de los más relevantes, que fue Miguel Pichetto. Claro. Que a través también de la red social X puso que no se iba a prestar a un show de estas características. Un está. argumento bastante similar al de Pagano. En el caso de Nicolás Mazot, por ejemplo, tampoco Claro. estuvo, me dicen que se encontraba de viaje. También es mañana hasta el feriado, Está bien. en fin. Igual, Pero- ojo, pará, acá estamos dando el dato Sí. de con cuánto se dio Sí, quórum. ya sé, Claro, pero les después- contó. Después No, se infló sí, mucho sí. más este número Sí, a pero- más de 200 diputados. Pero claramente. era un tema para conseguir el quórum rápido, ¿viste? Y bueno. se Igual no consiguió ahí, costó conseguirlo. No. Fue- No, apenas pasaditas Sí, sí. las 10 y Bueno. media de la mañana comenzó la Dale. sesión. Segunda Vamos placa. a repasar justamente algunos Dale. de los conceptos que dejó en base a la función a la cual se sentó ayer Manuel Adorni, que era básicamente para dar datos de la gestión. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar a repasar. En principio, habló mucho y le dio un capítulo a la herencia recibida, en este caso por el gobierno de Alberto Fernández y, bueno, los gobiernos anteriores, lógicamente, teniendo en cuenta que esto también a veces arrastra años anteriores, pero básicamente habló de la inflación anual que se ubicaba allá por el 2023 en 211,4%, mientras en 2025 la inflación minorista se ubicó en 31,5%, su nivel más bajo en 7 años. Esto es textual de lo que dijo justamente el jefe de gabinete de ministros. Además, habló de los 12 millones de dólares de reservas negativas y además hizo una referencia también a algo que ya sabíamos que el gobierno de Javier Milei iba a poner en un foco muy importante la atención, y tiene que ver con el Estado sobredimensionado, ¿no? Con 18 ministerios que recibió la gestión de Javier Milei, hoy 9 ministerios, es decir, lo redujo a la mitad en este caso, con 340.000 empleados públicos y con un Manuel Adorni que remarcó el recorte de 65.000 empleados dentro de lo que fueron estos 2 años y monedas de gestión. 307 secretarías y subsecretarías, de las cuales se eliminaron 100 secretarías, esto haciendo lógicamente la comparativa entre la gestión recibida y lo que fue desarrollando justamente el gobierno de Javier Milei. Vamos a ir a la siguiente placa para más datos. En referencia a la salud, hizo hincapié en la situación del Hospital Garrahan, que sabemos ha tenido su capítulo aquí en el Congreso Nacional, ha tenido su capítulo también en las calles, ¿no? Acompañando también en esta masiva marcha a los jubilados y así como también a parte de la sociedad civil que estaba en acuerdo justamente con la incorporación de partidas presupuestarias para reforzar el funcionamiento del Hospital Garrahan. Y en un momento el Gobierno Nacional tomó la posta en este Está bien. sentido y remarcó que el hospital empezó el plan de inversiones más grande de su historia con un presupuesto superior a los 30.000 millones de pesos. Para destacar también en lo que es el área de salud. Siguiente placa para ver qué otro área ha justamente tratado de mantener con datos, a elevar, ¿no?, la imagen del Gobierno Nacional o a defenderlo, básicamente como así también han hecho otros jefes de gabinete de ministros. En materia productiva, habló de la finalización del 50% del oleoducto de Vaca Muerta con financiamiento privado, también dio detalle lógicamente de los préstamos bancarios justamente para poder llevar a cabo esta posibilidad.
Sumados los proyectos presentados en total, también hablando del régimen a las grandes inversiones, va a generar inversiones en la economía real por 94.965, casi 95.000 millones de dólares, con un impacto anual positivo en la balanza comercial de más de 42.000 millones de dólares. Estas son algunas referencias textuales de lo que dijo el jefe de gabinete ayer aquí en la Cámara de Diputados en su informe de gestión. Siguiente placa, para repasar más datos. Habló también en materia penal y de seguridad de dos cuestiones importantes. En principio, que la tasa de homicidios de hoy es básicamente de 3,7 cada 100.000 habitantes. En comparación con el 2023, este número va a quedar un tanto más abajo, ya que era del 4,4 cada 100.000 habitantes y hubo una baja del 17%. Remarcó también esto en materia de seguridad, sobre todo entendiendo que también el gobierno nacional tiene una fuerte misión con la penalidad, que después es otro debate de Pato, ya lo hemos tenido, si aumentar las penas o decirle a una persona que intenta matar a otra o a robarle o cometer algún delito, si le pones más penas, si esto va a producir o no un resultado en la baja de la tasa de homicidios. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar otra de las áreas. Remarcó también un área en donde acá aparece la figura también de Patricia Bullrich, ¿no? Que estaba ayer en el palco oficial escuchando y siguiendo la sesión sobre los piquetes. Dijo Adorni: por primera vez en casi 30 años, hoy no hay más piquetes en la Argentina. Esto, lógicamente, tiene un contexto. El gobierno nacional aplicó justamente una ley antipiquetes para que no se puedan realizar en las calles. Ahora, lógicamente que movilizaciones, marchas y manifestaciones en las calles lo hay, porque de hecho todos los miércoles hay marchas de jubilados. Lo que no hay es una cercanía al epicentro, como por ejemplo puede ser la cercanía con el Palacio Legislativo, ¿no? Es el problema más grande que tiene el kirchnerismo para explicar lo que acontecía en la gestión de Alberto Fernández, claro, donde vos tenías el vínculo directo, estrecho, con las organizaciones sociales. Los titulares de las organizaciones sociales eran funcionarios del gobierno y, sin embargo, vivían las calles cortadas, una cosa realmente inexplicable desde el kirchnerismo. Esto tiene más lógica. Perdón, ¿no? Y ahora tenés en un mismo bloque Unión por la Patria a Juan Grabois, que era uno de los que protagonizaba esas marchas, y a Victoria Tolosa Paz, que era ministra de Desarrollo Social. Exactamente. Conviviendo en un mismo bloque. Sí, no, pero además, digo, la verdad, no había una explicación atendible nunca. Y lo que hizo el gobierno fue, primero, la acción para disuadir por parte de Bullrich. Pero básicamente lo que hizo también es eliminar intermediarios para la asistencia que llega de manera directa. Pero eso, la verdad, fue aplaudido por todos, agradecido por los que reciben la ayuda social, así que fue un logro importante. Bueno, por eso mismo, diferenciar lo que son manifestaciones que existen a lo que son piquetes y, en este caso, bueno, las manifestaciones. Que digamos también existen y es un problema manifestarse. Sí, lógicamente. La verdad, acá lo vemos todos los miércoles, no es sencillo el tema, hay una actitud de disuadir siempre a como sea, así que es un problema también que, digo, si hay que elogiar lo otro, también la incomodidad que hay, las trabas que hay para manifestarse son una foto de esta gestión. Es complicado. Y como vos remarcabas, ahí está el dato de lo que dejó el último año de la gestión, que a mí la verdad el dato me sorprendió, no lo recordaba, no lo tenía registrado, que marcó esto que veíamos en la placa respecto a las manifestaciones que se realizaron, perdón, en la anterior placa, si podemos volver a la anterior, pido disculpas para repasar ese dato. En el último año de la gestión Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, hubo 8.239 cortes en la calle. En el último año. Esto es textual de lo que dijo Adorni. Pero bueno, es difícil. Por eso mismo me llamó la atención. No es un número redondo, pero de todas maneras, esto fue lo que dijo ayer el jefe de Gabinete de Ministros. Y en la siguiente placa vamos a ver un textual genérico de esto de lo que hoy hacías una interpretación un poco vos, Pato, de lo que marcabas sobre lo que mencionaba Caro respecto a, es un mensaje también a bancame y tener la posibilidad de darme 4 años más para presentar el real plan económico y de gobierno en la gestión. Dijo ayer Adorni, en resumen: nuestra visión y gobierno no están orientados a ganar la próxima elección como todos
los que nos precedieron, sino que tenemos en la mira los próximos 10, 20, 30 años de nuestra nación. Este siempre ha sido el mandato del presidente Javier Milei y hoy lo vemos en resultados concretos. Un poco el resumen de datos concretos, áreas distintas en las que justamente ayer expresó un poco la gestión el jefe de gabinete Manuel Adorni ayer aquí en Diputados. En términos políticos siempre lo que importa es a veces poco grato, pero es así, es la próxima elección. Si ganás, todo sigue, si perdés, se termina, así que uno puede imaginar y pergeñar escenarios para más adelante, pero lo que te define todo es la que viene, en este caso el 2027. Vamos con más testimonios, en este caso vamos con otra vez el jefe de gabinete que decía lo siguiente, a ver. En las últimas elecciones legislativas a nivel nacional hemos implementado con éxito la boleta única papel. Esto implica el fin de la boleta sábana, el fin del clientelismo a cambio de un voto, el fin de las especulaciones en los resultados electorales. Esperamos que la mayoría de las provincias que aún no lo han hecho también adopten la boleta única en sus elecciones locales. Y ahora, crecimiento económico. A ver, tu palabra. Hoy, frente a una Europa sin crecimiento y un mundo con altísima incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, Argentina es el país que más crece en América y acumula 10,1% de crecimiento económico desde el comienzo de la gestión. En el cuarto trimestre del año pasado, el Producto Bruto Interno se incrementó 0,6%, medido de forma desestacionalizada respecto del trimestre previo, y 2,1% en relación al mismo trimestre de 2024. Son datos, no percepciones. Este crecimiento se ve reflejado en las cifras récord que alcanzaron los principales sectores de la economía. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron su mayor nivel en 10 años y se estima que la cosecha agrícola de este año supera la del año pasado en un 18,8%. Lo mismo ocurre con las exportaciones energéticas y mineras, que están en niveles históricos. En 2025, nuestro país alcanzó el número más alto de producción de hidrocarburos desde el año 1998 y la balanza positiva de energía y minería fue de 12.000 millones de dólares. Bueno, efectivamente, el muy buen dato y momento que está pasando la exportación agrícola se refleja en lo que vive por estas horas la ciudad de Rosario y puestos o puertos aledaños como San Martín y también San Lorenzo, donde la exportación es realmente impresionante, batiendo récords justamente por estas horas. Vamos a el último testimonio de Manuel Adorni, que decía lo siguiente. Hoy hay libertad para manejar tus ahorros como prefieras, desde comprar moneda extranjera sin cepos ni restricciones ridículas hasta cambiar el auto. Tenemos la libertad para que cada argentino maneje su empresa, su emprendimiento o su pyme con la tranquilidad de que los precios de los insumos no van a cambiar cada semana ni que un juicio laboral les va a tirar a la empresa abajo. Se terminó el país del cortoplacismo y de la inflación galopante, donde la incertidumbre era tal que los proveedores mandaban presupuestos que duraban apenas un día. Tenemos libertad para que los consumidores argentinos accedan a productos importados de mejor calidad y mejor precio. Y también tenemos más libertades para las industrias que exportan. Lo más importante de todo es que, a diferencia de otras épocas, este crecimiento es sostenible en el tiempo. Por primera vez en décadas, los argentinos tenemos un presidente que cumple con su palabra. El presidente de la Nación ganó las elecciones prometiendo un ajuste y lo hizo. Prometió bajar la inflación y lo hizo. Prometió poner orden en las calles y lo hizo. Honramos nuestro contrato electoral y planeamos seguir haciéndolo. Bueno, ahora consultas para ambos. Primero, Ramos, cuando terminó esto, hablaste con mucha gente.
Digo, en la previa era un partido dificilísimo para Adorni, en la previa, básicamente por lo que estaba atravesando en su situación personal. Si no, venía un jefe de gabinete, siempre la oposición, en momentos normales, siempre la oposición te complica el tema, ¿no? Pero acá venías con la cuestión adosada de tu situación personal complicada. Cuando esto terminó, por lo que te contaron y hablaste, los oficialistas estaban conformes, los opositores tenían gusto a poco. A ver, haceme un raconto de lo que viste, Ramos. Sí, ¿lo sí, escuchaste? en la Libertad Avanza estaban satisfechos. Bueno, de hecho no hacía, a ver, en el gobierno creen que no hacía falta, que ya Adorni, las explicaciones que había dado puertas adentro eran suficientes. Fíjate que cuando Milei entra, está subiendo la escalera de cara al recinto, dijo, cuando le preguntan si alcanzaban las explicaciones de Adorni, él dijo sí, son suficientes, con lo cual me parece que el gobierno quedó satisfecho con la presentación de Adorni, al menos por lo que dicen públicamente, y además quedó evidenciado en el respaldo pleno. No hubo ninguna ausencia en el gabinete, todos los ministros estuvieron presentes. Caputo. Santiago Caputo, que había alguna que otra duda, aunque estuvo un poquito escondido, vamos a decirlo, atrás de una cortina, estuvo. Patricia Bullrich estuvo, que fue otra de las que estaba un poco incómoda cuando le preguntaban por Adorni, así que desde ese punto de vista me parece que quedaron satisfechos, y la oposición, como te digo, quedó con sabor a poco respecto de las respuestas, pero celebran que la sesión no se haya salido de su cauce. Y yo no soy un experto en la interna del oficialismo, pero sí queda claro que, a diferencia de otras oportunidades, no había en este caso representantes emblemáticos o conocidos de las fuerzas del cielo, sino que había gente más ligada al aparato tradicional de la provincia de Buenos Aires, vinculadas con el diputado Pareja. Eran los datos y las fotos que te mostraban de lo que estaba aconteciendo en el palco, ¿eh? Así que nada. Sí, hubo representación bonaerense, estuvo Pilar Ramírez, que es el carinismo puro también. Bueno, senadores. Pero qué sé yo, las caras visibles en otros momentos cercanas a Caputo no estaban en esta oportunidad. ¿Te referís al Gordán, por ejemplo? Por ejemplo, claro, sí, efectivamente. Sí, es cierto. Pero bueno, el apoyo fue total. No, claro. Además difundieron, los vamos a ver en el próximo programa, fotos con abrazos, lo aplaudían permanentemente. Me parece que ya mucho más no se les puede pedir, ¿no? Dieron todas las muestras de respaldo. A ver, perdóname, vos que escuchaste, ¿qué te dijeron? ¿Alguno estaba contento? Los oficialistas bien, y la oposición a lo mejor ¿qué quería? ¿Que quería un Adorni con más problemas? No sé. Yo creo que, hubo algunos puntos particulares que fueron coincidentes en varios bloques de la oposición. En principio, de que no venían con mucha expectativa, básicamente. Y la otra es la no respuesta a... Bueno, hay una generalización, no respondió, la famosa frase no respondió nada. No, es cierto. Que en algunas cuestiones, entiendo, van más a lo personal. Es que si te lo respondía a la larga, y con a veces cuestiones que derivaba a trámites judiciales. No había un ida y vuelta. El mecanismo no te habilita un ida y vuelta. Había una molestia por ese lado, me parece. Sí, hubo, por mencionar, hay mucho para contar, pero un intercambio muy fuerte con el diputado Rodolfo Tailade, que marcó ciertas cuestiones vinculadas a los movimientos personales de su mujer. Ahí Adorni, digamos, de alguna manera puso un freno. ¿De dónde sacan la información? Exactamente, y ya trascendió que el gobierno nacional, también hay legisladores que están en eso, van a denunciar penalmente al legislador Tailade por estas afirmaciones de dudosa procedencia, así que veremos qué pasa con eso. Ramos, te pregunto, la sala de periodistas de gobierno sigue cerrada, no hay novedades sobre la apertura, y hoy, cuando nosotros empezábamos, un rato antes, había una convocatoria del vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, ¿no? Hablamos de Nicolás Trota. Aclaremos esto porque es importante. No es una reunión de comisión formal, por eso es que no la estamos viendo en este momento, sino que es una reunión informal de integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión. Estuve viendo imágenes, obviamente que está Trota, pero también está Germán Martínez, está la diputada Lourdes Arrieta de Provincias Unidas, está Maximiliano Ferraro. Y habían convocado a muchos colegas, Y convocaron a colegas, creo que una de las convocadas es, por ejemplo, por mencionar uno, Silvia Mercado. Claro. Importante porque están denunciando esto del cierre de la sala de prensa,
Y en el ¿Es Senado básicamente ese tema o había otro? Deben ser puntualmente varios hechos, ese tema, y justamente hoy también en el Senado se presentó un proyecto para que las salas de prensa sean fijadas por ley, que es muy interesante verlo eso, para que no haya ningún tipo de decisión de ningún gobierno, sino que por ley queden Claro. establecidas las salas de prensa. Lo presentó la senadora Carolina Moisés. Y estaba viendo, Pato, Sí. lo último en redes No, dale. sociales, una respuesta por parte de Silvana Giudici, que es diputada de La Libertad Avanza, está vinculado al tema libertad de expresión, y ella aclaró: yo estoy siempre en defensa de la libertad de expresión, etcétera, pero dice, lamento que usen políticamente a los trabajadores de prensa y se los convoque hoy a una reunión Blue, dijo Giudici, que al parecer no está muy contenta con Lo que con pasa esa que ella en convocatoria. otros momentos fue muy enfática defendiendo el derecho a la libertad de prensa y claro, Durante ahora, el kirchnerismo. exactamente, ahora es oficialista y por eso le están reclamando lo que ella señala. Y que Exacto. además entiendo que lo que está tratando de expresar es, bueno, convoquemos a una reunión oficial. Lo cierto Ojalá, es que ¿no? el presidente pertenece a la Libertad Avanza Claro. y no la convocó. Claro. Entonces, bueno, la oposición está en todo su derecho y creo yo que está habilitada para hacerlo, convocó a su propia reunión. Estamos, bueno, esto es lo que está pasando, ya recordamos, lo contábamos en los títulos, la agenda de lo que viene el próximo martes. La verdad, este es un temazo, lo que está pasando con el tema textil, a partir de la apertura de importaciones, quienes más sufren son los textiles. Es un sector que, bueno, atraviesa muchos problemas. Tiene que ver esto con la importación china. Hasta acá, la verdad, no había habido demasiados gestos por parte de nadie. Estaban reclamando alguna ventana donde presentar reclamos. Y el próximo martes, entonces, se reúnen las comisiones de comercio y pequeña y mediana empresa con invitados del área textil. Habrá que ver si aparece alguna cuestión. No sé, algún arancel más van a pedir, me parece, algún control para la importación, pero veremos qué pasa. Señor Solabarrieta, muchas gracias. Un placer, Pato. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Gracias, Pato. Hasta aquí llegamos, enseguida la continuidad de DTV. Buenos días, muchas gracias. ¿Quiénes conforman el Congreso?